Una niña humilde entra a una sala de juntas corporativa para defender lo que le arrebataron. El millonario se burla de ella frente a todos, hasta que pronuncia una sola frase que cambia todo para siempre. Valentina estaba parada frente al edificio más alto que había visto en su vida. 30 pisos de vidrio y acero que reflejaban el sol de la mañana como si fueran hechos de diamantes. El letrero dorado en la entrada decía: Grupo Santa María, innovación y excelencia. Las letras brillaban tanto que le dolían los ojos. Llevaba 3 horas ahí parada. 3 horas mirando cómo personas con trajes caros entraban y salían, hablando por teléfonos que costaban más que todo lo que su familia poseía. 3 horas preguntándose si su madre tenía razón, o si estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Sus pies descalzos estaban sucios de caminar desde el autobús. Había vendido sus únicos zapatos 2 días atrás para comprar las medicinas de su madre. Los jeans que llevaba tenían un agujero en la rodilla que había intentado coser con hilo rojo, pero el parche se notaba. El suéter gris le quedaba enorme porque había sido de su padre, y era lo único que le quedaba de él, además de una caja de papeles viejos y recuerdos que dolían como vidrio en el pecho. Tenía 15 años, y pesaba menos de lo que debería. No porque quisiera estar delgada, sino porque la comida era un lujo que llegaba cuando podía llegar. Su cabello largo y castaño estaba limpio porque había usado el último jabón de la casa esa mañana, sabiendo que necesitaba verse lo mejor posible. Pero no había maquillaje que escondiera las ojeras violetas bajo sus ojos, las noches sin dormir, el peso de cuidar a una madre enferma completamente sola. Un guardia de seguridad la había estado mirando durante la última hora. Era un hombre mayor, de bigote gris y mirada que oscilaba entre la curiosidad y la lástima. Finalmente se acercó. «Niña, ¿estás perdida?», preguntó, no con crueldad, sino con genuina preocupación. Valentina lo miró. En sus manos sostenía una carpeta vieja de cartón, atada con una cuerda porque el broche se había roto hacía años. Dentro estaban los papeles que su madre guardaba debajo del colchón. Los papeles que decían que su familia no era pobre por destino, sino por robo. «Necesito», comenzó, pero su voz se quebró. Tragó saliva, intentó otra vez. «Necesito ver al señor Rodrigo Santamaría». El guardia parpadeó. Luego, para sorpresa de Valentina, sonrió. No fue una sonrisa burlona. Fue triste. «Mija, el señor Santamaría no recibe a nadie sin cita. Y las citas se piden con semanas de anticipación». «¿Tienes cita?». «No». «¿Tienes identificación de empleada?». «No». «¿Conoces a alguien que trabaje aquí?». Valentina pensó en su padre, Tomás, que había pasado más horas en este edificio que en su propia casa, que había construido sistemas y programas con sus propias manos, que había confiado en promesas que resultaron ser aire. «Mi padre trabajaba aquí», dijo finalmente, «pero murió». El rostro del guardia se suavizó aún más. «Lo siento mucho, pero aún así, no puedes entrar sin...». «Por favor». Valentina dio un paso adelante, y algo en su voz hizo que el hombre se detuviera. «Solo necesito 5 minutos. Solo necesito que él vea esto». Levantó la carpeta de cartón. El guardia la miró. Miró a la niña descalza con ojos suplicantes. Luego miró hacia la entrada del edificio, hacia las cámaras de seguridad, hacia todo lo que podía costarle si hacía lo que estaba pensando hacer. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó en voz baja. «La verdad», respondió Valentina. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible. El guardia suspiró profundamente. «Escúchame bien», dijo. «Hoy hay una junta de directivos en el piso 30. El señor Santamaría estará ahí con todos los ejecutivos importantes. Si entras, va a ser un escándalo. Te van a sacar. Probablemente llamen a la policía. Lo sé. Y aún así quieres hacerlo». Valentina cerró los ojos. Vio a su madre en la cama del hospital improvisada que habían armado en la sala porque ya no podían pagar el verdadero hospital. Vio sus labios agrietados susurrando: «Lucha por nosotras, mi amor. Tu padre no pudo, pero tú eres más fuerte que todos ellos juntos». «Sí», abrió los ojos. «Aún así quiero hacerlo». El guardia la estudió durante un largo momento. Luego negó con la cabeza, pero había algo parecido al respeto en su mirada. «Cuando te pregunten cómo entraste, di que te colaste cuando no estaba mirando. ¿Entendido? No me metas en esto». «Gracias».
Valentina sintió que las lágrimas amenazaban, pero las contuvo. «No me agradezcas todavía». El hombre señaló hacia los elevadores. «Sube al 30, gira a la derecha. La sala de juntas tiene puertas de vidrio. Vas a verlos a todos ahí adentro». Valentina asintió y comenzó a caminar. Cada paso sobre el mármol frío del lobby se sentía como caminar sobre nubes y espinas al mismo tiempo. Las personas la miraban. Algunas con curiosidad, otras con disgusto evidente. Una mujer se alejó arrastrando a su hijo pequeño, como si la pobreza fuera contagiosa. El elevador era todo espejos. Valentina evitó mirarse. Sabía cómo se veía. Sabía que no pertenecía ahí. Pero también sabía que su padre había pertenecido más que todos esos ejecutivos juntos, porque él había construido cosas reales con sus manos, mientras ellos solo firmaban papeles. Los números subían. 10, 15, 20. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las manos le sudaban, arrugando aún más los bordes de la carpeta. En el piso 28, una pareja entró. El hombre hablaba por teléfono sobre millones y adquisiciones. La mujer revisaba su maquillaje en un espejito dorado. Ninguno miró a Valentina. Para ellos, era invisible, menos que invisible. Era nada. 30. Las puertas se abrieron. El pasillo era largo y blanco, con ventanas enormes que mostraban la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Cuadros abstractos colgaban de las paredes. El tipo de arte que Valentina nunca entendería porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo para pensar en formas y colores sin sentido. Al final del pasillo, las puertas de vidrio, y a través de ellas, la sala. Valentina caminó. Cada paso era una decisión. Cada paso era elegir la verdad sobre la seguridad, el coraje sobre el miedo, la memoria de su padre sobre su propia paz. Llegó a las puertas. Puso las manos sobre el vidrio frío. Adentro, 12 personas sentadas alrededor de una mesa de madera, que probablemente costaba más que la casa donde ella vivía. Y al final de la mesa, un hombre de cabellos grises perfectamente peinados, traje oscuro y corbata azul que brillaba bajo las luces. Rodrigo Santamaría, el hombre que había destruido su familia. El hombre que dormía tranquilo, mientras su madre se debilitaba cada día más. El hombre que se había quedado con todo y no había dejado nada. Valentina empujó la puerta. El sonido del vidrio moviéndose cortó todas las conversaciones como un cuchillo. 12 cabezas giraron al unísono. 12 pares de ojos la miraron con expresiones que iban desde la confusión hasta el shock absoluto. Rodrigo Santamaría dejó caer su pluma sobre los documentos. El sonido del metal contra la madera fue como un disparo en el silencio. «¿Qué demonios?», comenzó. Pero Valentina ya estaba dentro. La puerta se cerró detrás de ella con un clic final. No había vuelta atrás ahora. Solo había hacia adelante, hacia la verdad, hacia el momento que había estado ensayando en su mente durante semanas. «Buenas tardes», dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Mi nombre es Valentina Rivera, y vengo a hablar sobre mi padre». El silencio que siguió fue absoluto. Alguien tosió. Otro se removió incómodo en su asiento. Una mujer de lentes apretó su tableta electrónica con fuerza. Rodrigo la miró de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en sus pies descalzos, en sus jeans con el parche rojo, en la carpeta vieja que sostenía como si fuera lo único entre ella y el abismo. Y luego sonrió. No fue una sonrisa amable. No fue una sonrisa de bienvenida. Fue la sonrisa de un depredador que acaba de ver entrar a su presa voluntariamente a su guarida. «¿Seguridad?», dijo en voz alta, sin apartar los ojos de Valentina. «¿Alguien quiere explicarme cómo entró esta niña a mi sala de juntas?» Yo entré. Valentina levantó la barbilla. «Y no me voy hasta que usted escuche lo que tengo que decir». Las risas comenzaron. Bajas al principio, como si no estuvieran seguros si era apropiado. Luego más fuertes. Ejecutivos de trajes de miles de pesos riéndose de una niña descalza. «Esto es fascinante». Rodrigo se recostó en su silla, cruzando las manos. «Tienes exactamente 30 segundos antes de que llamen a la policía. 30 segundos para decir lo que sea que crees que necesitas decir. Adelante, entretennos». Valentina sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sintió que todas las palabras que había practicado se evaporaban. Sintió que era demasiado pequeña, demasiado joven, demasiado insignificante para estar ahí. Pero entonces recordó.
Recordó a su padre regresando a casa con los ojos brillantes, diciendo, «Lo logré, mi amor, lo logré». El señor Santamaría dijo que cuando el sistema esté funcionando, vamos a ser socios. Vamos a tener todo lo que siempre soñamos. Recordó cómo esa luz se fue apagando mes tras mes, año tras año, mientras las promesas se convertían en excusas y las excusas en silencio. Recordó el funeral, la caja barata, las 5 personas que asistieron porque no había dinero para avisar a más, la lluvia cayendo sobre la tumba sin lápida porque ni siquiera podían pagar una piedra con su nombre. Abrió la carpeta. Los papeles cayeron sobre la mesa como hojas de otoño. Contratos, correos impresos, bocetos técnicos con la letra de su padre. Y en el centro, un documento con 2 firmas, Tomás Rivera y Rodrigo Santamaría. «Mi padre diseñó el sistema de gestión integral que usa toda su empresa», dijo Valentina, y ahora su voz no temblaba. Ahora era acero. «El sistema que licencian a otras compañías. El sistema que generó 53 millones de pesos el primer año. Aquí está el contrato donde usted prometió 30% de las ganancias». La sonrisa de Rodrigo se congeló. «Aquí está su firma». Valentina señaló el documento. «Aquí están los correos donde él preguntaba por el pago. Aquí están sus respuestas prometiendo que, pronto, muy pronto. Aquí está todo». Un ejecutivo se levantó para ver los papeles más de cerca. Otro dejó escapar una exclamación ahogada. Una mujer se quitó los lentes lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Rodrigo se puso de pie tan violentamente que su silla golpeó la pared detrás de él. «¿Quién te envió aquí?» Su voz era veneno puro. «¿Qué competidor te pagó para venir con esta farsa? ¿Cuánto te dieron?» «Nadie me envió». Valentina no retrocedió ni un centímetro. «Vine porque mi madre está muriendo, porque no podemos pagar su tratamiento, porque mientras usted construyó un imperio con el trabajo de mi padre, nosotros vivimos en una habitación donde entra la lluvia». «Mentiras». Rodrigo golpeó la mesa con el puño. «Todo eso son mentiras. Tu padre firmó una renuncia voluntaria. No se le debe nada». «¿Renuncia voluntaria?» Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella. «¿Mi padre renunció después de 23 años? ¿Después de entregar cada hora de su vida? ¿Después de construir todo esto? Tú no sabes nada de esto». Rodrigo caminó alrededor de la mesa acercándose a ella. «Eres una niña. No entiendes cómo funciona el mundo real». Y ahí estaba, la frase del título. La frase que haría que todo valiera la pena o no. Valentina lo miró directamente a los ojos. Este hombre que la sobrepasaba en altura, en poder, en todo. Este hombre que pensaba que podía aplastarla con solo su presencia. «Tiene razón», dijo en voz baja. «No sé nada del mundo que usted construyó. Un mundo donde está bien robar, donde está bien mentir, donde está bien dejar morir a las familias de las personas que te hicieron rico». Las palabras cayeron como piedras en agua congelada. «Pero sé algo que usted parece haber olvidado», continuó, y ahora su voz se elevaba. «Sé que mi padre valía más que todos ustedes juntos. Sé que cada línea de código que escribió, cada noche que trabajó hasta el amanecer, cada promesa que le hicieron y rompieron, todo está documentado. Todo tiene pruebas». Levantó un sobre que había estado guardado en el fondo de la carpeta. «Y esto», dijo, «esto es una copia de todo lo que les mostré. Y hay otra copia con un abogado, y otra en un lugar seguro. Y si algo me pasa a mí o a mi madre, todo sale a la luz». El silencio era ensordecedor. Rodrigo se había quedado paralizado a medio camino de la mesa. Su rostro había perdido todo el color. Sus manos temblaban visiblemente. Estás amenazándome», susurró. «No». Valentina negó con la cabeza. «Estoy diciéndole la verdad, algo que usted no ha escuchado en mucho tiempo». Un hombre mayor de pelo completamente blanco se puso de pie lentamente. Su placa decía, «Don Arturo Méndez, asesor legal». Cuando habló, su voz era grave y llena de algo que sonaba como vergüenza. «Señor Santamaría, creo que deberíamos escuchar lo que esta joven tiene que decir». «Arturo». Rodrigo lo fulminó con la mirada. «No». Don Arturo tomó uno de los documentos de la mesa. «Esto tiene sellos oficiales. Está notariado. Si es auténtico». «No es auténtico», Rodrigo gritó, pero su voz se quebró al final. Valentina sintió que las piernas le temblaban.
Había usado toda su adrenalina, todo su coraje. La habitación comenzaba a dar vueltas. No había comido desde ayer en la mañana. El estrés, el miedo, todo la estaba alcanzando de golpe. Se aferró al borde de la mesa para no caer. Una ejecutiva se levantó de inmediato. «Alguien tráiganle agua», dijo. «No necesito agua». Valentina intentó sonar fuerte, pero su voz salió débil. «Necesito justicia». «Vas a conseguir justicia», dijo una voz desde la puerta. Todos giraron. En la entrada había una mujer que Valentina no reconoció. Llevaba un traje elegante, pero sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Sostenía un teléfono en la mano, y en la pantalla había una grabación en pausa. «He estado grabando todo desde afuera», dijo la mujer entrando a la sala. Cada palabra, cada amenaza, cada negación. Rodrigo se puso pálido como un cadáver. «Patricia, ¿qué estás haciendo?» La mujer llamada Patricia lo miró con algo que era parte dolor, parte furia. «Lo que debía ser hace años», dijo simplemente. Y en ese momento, Valentina supo que algo fundamental acababa de cambiar. No solo para ella, para todos. Las puertas se abrieron otra vez. Guardias de seguridad entraban, confundidos por las llamadas contradictorias que habían recibido. Empleados se asomaban desde el pasillo, atraídos por los gritos. Y en el centro de todo, una niña descalza de 15 años que había entrado con nada más que la verdad. Rodrigo miraba a Patricia con expresión de traición absoluta. «Después de todo lo que hice por ti, todo lo que hiciste por mí», Patricia dejó escapar una risa amarga. «Me convertiste en cómplice. Durante años he vivido con el peso de saber lo que le hiciste a Tomás, a su familia, a todos los que confiaron en ti. No hagas esto». Rodrigo levantó una mano, suplicante. «Por favor, podemos arreglarlo. Podemos». «No», Patricia negó con la cabeza. «Ya no puedes arreglar esto, porque esta vez la verdad tiene testigos». Valentina las miraba a todos sin poder procesar completamente lo que estaba sucediendo. Había venido esperando ser expulsada, tal vez arrestada. Había venido preparada para perder, pero de alguna manera imposible. Alguien más había decidido luchar también. Don Arturo se acercó a Valentina con expresión grave. «Niña», dijo suavemente, «necesito que me digas la verdad. ¿Tu madre realmente está enferma?» «Está muriendo», respondió Valentina, y las lágrimas finalmente cayeron. «Una enfermedad grave. Etapa 4. Los doctores dicen que con tratamiento podría tener más tiempo, pero el tratamiento cuesta». No pudo terminar. Se derrumbó. Literalmente. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el piso frío de la sala de juntas. Patricia corrió hacia ella, arrodillándose a su lado. «Tranquila», susurró. «Ya está. Ya pasó lo peor». Pero Valentina sabía que no era cierto. Lo peor vendría después. Las batallas legales, las amenazas, el intentar probar algo que podría tomar años mientras su madre moría un poco más cada día. Miró hacia arriba, hacia Rodrigo Santamaría, el hombre que había sido tan grande en su mente, el monstruo que había robado todo. Y lo que vio la sorprendió. Estaba llorando. No mucho. Solo 2 lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas y que intentaba esconder girando el rostro. «Tomás», susurró tan bajo que Valentina apenas lo escuchó. «Tomás era mi amigo». El silencio cayó nuevamente. «Si era su amigo», dijo Valentina desde el piso. «¿Por qué lo traicionó?» Rodrigo cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo roto en ellos. «Porque soy un cobarde», dijo simplemente. «Porque cuando la empresa empezó a crecer, cuando el dinero empezó a llegar, convencí a mí mismo que era todo mérito mío, que Tomás solo había seguido mis ideas, que no era realmente socio sino empleado. Me convencí tanto de mi propia mentira que terminé creyéndola». Las palabras salían como sangre de una herida vieja finalmente abierta. Y cuando él empezó a preguntar por su parte, entré en pánico. Pensé que me iba a quitar todo, que iba a destruir lo que había construido. Así que falsifiqué una renuncia. Cambié contratos. Borré evidencia. Los ejecutivos observaban con expresiones de horror. Algunos negaban con la cabeza. Otros simplemente miraban al piso. Y cuando murió, Rodrigo continuó, su voz quebrándose.
Cuando supe que había muerto, me dije que ya no importaba, que el pasado era pasado, que su familia se las arreglaría de alguna manera. Miró a Valentina directamente. Pero importaba. Claro que importaba. Y no se arreglaron. Y todo esto, todo este imperio, está construido sobre el dolor de las personas que más confiaron en mí. Nadie sabía qué decir. Era como presenciar el colapso de un dios falso. Valentina se puso de pie lentamente. Patricia la ayudó, sosteniéndola del brazo. Caminó hacia Rodrigo hasta quedar frente a él. «¿Qué va a hacer al respecto?», preguntó simplemente. Rodrigo la miró. En sus ojos había resignación, cansancio y algo más. Algo que podría haber sido, contra todo pronóstico, el comienzo de la redención. «No lo sé», admitió. «Pero vamos a averiguarlo. Juntos». Y en esa sala de juntas, en el piso 30 de un edificio de vidrio y acero, algo fundamental cambió en el universo moral de 12 personas que pensaban que sabían cómo funcionaba el mundo. Resultó que no sabían nada, pero estaban a punto de aprender. La sala de juntas se había convertido en un caos controlado. Guardias de seguridad bloqueaban la entrada mientras más ejecutivos intentaban entrar, atraídos por los rumores que ya corrían como fuego por todo el edificio. Alguien había llamado al departamento legal. Otro había alertado a recursos humanos, y en algún lugar del piso inferior, un periodista que había venido por una entrevista de rutina olfateaba la historia de su vida. Valentina estaba sentada en una de las sillas de la sala de juntas. Alguien le había traído agua. Otra persona había dejado discretamente un plato con galletas sobre la mesa frente a ella. No había tocado nada. Sus manos todavía temblaban demasiado como para sostener un vaso. Patricia Morales se había quedado de pie junto a la ventana, mirando la ciudad extenderse bajo ellos. Su teléfono no dejaba de sonar. Lo había silenciado hacía 10 minutos, pero la pantalla seguía iluminándose con llamadas. Probablemente su jefe. Probablemente personas preguntándole qué estaba haciendo, por qué estaba traicionando a la empresa. Pero ya no le importaba. Rodrigo Santamaría permanecía sentado al final de la mesa, con la cabeza entre las manos. No se había movido en los últimos 15 minutos. Los otros ejecutivos lo miraban con expresiones que iban desde la compasión hasta el disgusto absoluto. Don Arturo había tomado el control de la situación, pidiendo que todos permanecieran en la sala hasta que pudieran procesar adecuadamente lo que acababa de suceder. «Necesitamos hablar sobre los siguientes pasos», dijo don Arturo finalmente, rompiendo el silencio pesado. Valentina levantó la vista. El anciano abogado la miraba con una expresión que era difícil de interpretar. No era lástima exactamente. Era algo más profundo. Respeto mezclado con vergüenza. «Los documentos que trajiste», continuó don Arturo. «Necesitamos verificar su autenticidad. Eso llevará tiempo. Semanas, posiblemente meses». «Entiendo», Valentina respondió en voz baja. Pero mientras tanto, don Arturo miró a Rodrigo. «Creo que hay algo que el señor Santamaría debería hacer». Rodrigo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos. Parecía haber envejecido 10 años en la última hora. «Tu madre», dijo Rodrigo, y su voz era apenas un susurro. «Dijiste que está enferma». Valentina asintió sin confiar en su voz. «¿Qué necesita?», preguntó Rodrigo. «Exactamente. ¿Qué tratamiento? ¿Qué hospital? ¿Qué...?» «Quimioterapia experimental», Valentina respondió, y las palabras salieron como si las hubiera estado guardando por demasiado tiempo. «En el Hospital San Rafael. Cuesta 200.000 pesos por ciclo. Necesitas 6 ciclos». El silencio cayó nuevamente. 1.200.000 pesos. Una fortuna para Valentina. Probablemente el equivalente a lo que Rodrigo gastaba en trajes en un año. «Considéralo hecho», dijo Rodrigo simplemente. Varias personas en la sala dejaron escapar exclamaciones ahogadas. Una mujer murmuró algo sobre admisión de culpa. Otro ejecutivo comenzó a protestar sobre precedentes legales. Don Arturo levantó una mano, silenciándolos a todos. «Rodrigo, ¿estás seguro?», preguntó. «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en años». Rodrigo miró directamente a Valentina. «No es suficiente. Sé que no es suficiente, pero es un comienzo». Valentina sintió que algo se rompía en su pecho. No era felicidad. No exactamente. Era alivio mezclado con dolor. Esperanza mezclada con rabia.
porque una parte de ella quería gritarle que no aceptaría su dinero, que su madre no era una forma de comprar absolución. Pero otra parte, la parte que había visto a su madre adelgazar hasta ser solo huesos y piel, la parte que había escuchado su tos empeorar noche tras noche, esa parte solo podía pensar, va a vivir, mamá va a vivir. Hay una condición, dijo Valentina, sorprendiéndose a sí misma. Rodrigo esperó. Quiero estar presente en cada reunión sobre la investigación de los documentos. Quiero saber exactamente qué están haciendo, qué están descubriendo. No voy a dejar que esto se entierre en burocracia y abogados. Don Arturo comenzó a protestar. Eso es altamente irregular. En casos legales de esta magnitud, acepto. Rodrigo interrumpió. Tiene derecho a estar ahí. Tiene derecho a ver todo. La tensión en la sala cambió. Ya no era un enfrentamiento. Era algo más complejo. Una negociación entre dos personas que se habían lastimado profundamente, intentando encontrar un camino hacia algo parecido a la justicia. Patricia se apartó de la ventana. Hay algo más que necesitan saber, dijo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La grabación que hice no es la primera vez que documento algo así. Patricia sacó su teléfono, lo desbloqueó y comenzó a deslizar archivos. Durante los últimos 5 años, he estado recopilando evidencia, no solo sobre Tomás, sobre otros. El silencio se volvió absoluto. ¿Otros?, repitió don Arturo. ¿Qué otros? Patricia proyectó su pantalla en el televisor de la sala de juntas. Aparecieron nombres, fechas, proyectos, y con cada documento que mostraba, el horror en los rostros de los ejecutivos crecía. Miguel Ángel Cortés, leyó Patricia, desarrolló el algoritmo de optimización logística. Murió en un accidente automovilístico. Su familia nunca recibió compensación. Patricia, detente. Rodrigo susurró. Carolina Vega. Continuó Patricia, implacable. Diseñó el sistema de atención al cliente que ganó premios internacionales. Fue despedida cuando pidió el reconocimiento prometido. Ahora trabaja limpiando casas. Por favor. La voz de Rodrigo se quebraba. Fernando Ruiz. Patricia no se detuvo. Creó la plataforma de capacitación interna. Firmó un acuerdo de confidencialidad a cambio de 50.000 pesos. Su contrato estipulaba 500.000. Valentina miraba la pantalla con ojos cada vez más grandes. No era solo su padre, no era solo su familia, era un patrón. Un sistema construido sobre robar el trabajo de personas talentosas y luego borrarlas de la historia. ¿Cuántos?, preguntó una ejecutiva joven con voz temblorosa. ¿Cuántos hay? Patricia miró directamente a Rodrigo. 17, dijo. En 23 años. 17 personas cuyos trabajos, cuyas ideas, cuyos sueños fueron robados y reciclados como si fueran basura. El peso de esas palabras hizo que el aire mismo se sintiera más pesado. Algunos ejecutivos se habían puesto de pie, acercándose a la pantalla como hipnotizados. Otros se habían hundido en sus asientos, incapaces de procesar la magnitud de lo que estaban viendo. «Dios mío», murmuró alguien. Todo este tiempo. Rodrigo se puso de pie abruptamente. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Todos lo miraron. Parecía un hombre al borde de un precipicio, mirando hacia abajo y viendo por primera vez qué tan profunda era la caída. «Yo no», comenzó. Luego se detuvo. «No todos fueron. Algunos sí firmaron renuncias legítimas. Algunos sí fueron compensados adecuadamente». «¿Cuántos?», preguntó Patricia con voz fría como hielo. «De esos 17, ¿cuántos recibieron realmente lo que les prometiste?». Rodrigo no respondió. «No podía. Eso pensé». Patricia apagó la pantalla. 0. La respuesta es 0. Valentina sintió que algo fundamental estaba cambiando en esa sala. No era solo sobre ella y su padre. Era sobre algo mucho más grande. Un imperio construido sobre mentiras. Éxitos construidos sobre los huesos de personas olvidadas. «¿Por qué?», preguntó finalmente. No a Patricia, a Rodrigo. «¿Por qué hacer esto? Usted tenía dinero, tenía éxito. ¿Por qué no simplemente ser justo?». Rodrigo la miró, y en sus ojos Valentina vio algo que no esperaba ver. No era maldad, no era crueldad calculada, era algo peor, era debilidad. «Porque tenía miedo», dijo Rodrigo. «Miedo de que si reconocía que otras personas eran brillantes, eso significaría que yo no lo era.
Miedo de que si compartía el crédito, perdería mi valor. Miedo de que si todos supieran la verdad, se darían cuenta de que yo no construí nada. Solo tomé prestado. Tomé y nunca devolví. Era la confesión más honesta que Valentina había escuchado en su vida. Y dolía escucharla porque significaba que su padre, que todas esas personas, habían sido sacrificadas no por codicia, sino por el ego frágil de un hombre asustado. Don Arturo se quitó los lentes y los limpió lentamente. Cuando habló, su voz temblaba con emoción contenida. Rodrigo, esto es más grande que un caso legal. Esto podría destruir la empresa, la reputación, todo. Lo sé. Rodrigo asintió. Lo sé. Pero también, don Arturo miró a Valentina, luego a Patricia. También podría ser una oportunidad de hacer las cosas bien. Por primera vez en décadas. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó un ejecutivo mayor. Reconocimiento público, dijo don Arturo. De todos. Tomás Rivera, Miguel Ángel Cortés, Carolina Vega, Fernando Ruiz, todos ellos, sus nombres en los proyectos que crearon, compensación para sus familias, y un compromiso de que esto nunca volverá a suceder. Eso es, otro ejecutivo comenzó. Eso es un suicidio corporativo. No, Patricia intervino. Es justicia. Hay una diferencia. Valentina observaba todo como si estuviera viendo una obra de teatro. Estas personas, en sus trajes caros, en su sala de juntas de millones de pesos, debatiendo sobre si era apropiado o no admitir que habían construido su imperio sobre mentiras. Tengo una pregunta, dijo Valentina, y su voz cortó a través de las conversaciones como un cuchillo. ¿Alguno de ustedes sabía? El silencio cayó como una guillotina. Cuando mi padre estaba aquí, continuó Valentina, cuando trabajaba hasta tarde, cuando presentaba sus ideas, cuando les mostraba sus diseños, ¿alguno de ustedes sabía que no le estaban dando el crédito que merecía? Nadie respondió, pero las miradas que se intercambiaban decían todo. Algunos sospechábamos, finalmente admitió una mujer de cabello corto y lentes. Pero era más fácil no preguntar. Era más cómodo asumir que todo estaba bien. Cobardía, dijo Patricia. Se llama cobardía. Sí, la mujer asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, lo fue. Valentina se puso de pie. Sus piernas todavía temblaban, pero se mantuvo firme. Miró a cada persona en esa sala. Algunos sostuvieron su mirada. Otros la evitaron. Mi padre les dio todo, dijo. Les dio su talento, su tiempo, su vida. Y ustedes lo dejaron morir pensando que había fallado, que no era suficientemente bueno, que sus ideas no valían nada. Las palabras cayeron como martillazos. Alguien sollozaba abiertamente. Otro tenía la cabeza entre las manos. ¿Saben qué es lo más triste? Valentina sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero no se las limpió. Que hasta el último día, él los defendía. Decía que seguramente había un malentendido, que el señor Santamaría era un buen hombre que cumpliría su palabra. Murió creyendo que el problema era él, no ustedes. Rodrigo se desplomó en su silla nuevamente. Sus manos cubrían su rostro, pero sus hombros temblaban visiblemente. Lo siento, susurró entre sus dedos. Lo siento tanto. Sus disculpas no lo traen de vuelta, dijo Valentina con una voz que era puro acero. Nada lo trae de vuelta. Pero pueden asegurarse de que su nombre signifique algo, de que no murió en vano. Patricia se acercó a Valentina y puso una mano sobre su hombro. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo suavemente. No debería tener que estar haciendo esto, respondió Valentina. Tendría que estar en la escuela, preocupándome por exámenes y amigos y cosas normales que hacen las niñas de 15 años. No peleando por la memoria de mi padre muerto. La crudeza de sus palabras golpeó a todos como un puñetazo. Porque tenía razón, absolutamente razón. Una niña de 15 años no debería estar ahí. No debería saber cómo funcionaban los contratos legales o cómo confrontar a ejecutivos corporativos. No debería tener que vender sus zapatos para comprar medicinas. «Vamos a arreglarlo», dijo don Arturo poniéndose de pie. «No sé cómo todavía, pero lo vamos a arreglar». «¿Cómo?», preguntó Valentina con cansancio en su voz. «¿Cómo arreglan 23 años de mentiras? ¿Cómo arreglan 17 familias destruidas? ¿Cómo...?» Se detuvo, porque acababa de darse cuenta de algo.
17 familias, repitió lentamente. Patricia, ¿tiene información de contacto de todas ellas? Patricia asintió. La mayoría. Algunas fueron difíciles de rastrear, pero sí. Entonces necesitamos encontrarlas. Valentina se giró hacia Rodrigo. No es solo mi historia. Es la historia de todos ellos. Y merecen saber la verdad tanto como yo. Valentina, eso podría complicar enormemente el proceso legal, advirtió don Arturo. No me importa, respondió ella. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Para todos. Rodrigo levantó la vista. Había algo en su expresión que Valentina no había visto antes. Determinación. Real determinación. Tiene razón, dijo. Patricia, comparte la información con don Arturo. Vamos a contactar a cada familia. Vamos a hacer esto público. Rodrigo, piensa en lo que estás diciendo. Un ejecutivo protestó. Las acciones se desplomarán. Los accionistas. Que se desplomen. Rodrigo interrumpió. He pasado 23 años construyendo un imperio sobre mentiras. Es hora de construir algo sobre la verdad, sin importar el costo. La sala explotó en conversaciones. Algunos ejecutivos argumentaban que era una locura. Otros parecían aliviados, como si finalmente pudieran respirar después de años conteniendo el aliento. Y en el centro de todo, Valentina permanecía de pie, esta niña descalza que había iniciado un terremoto sin siquiera darse cuenta. «Hay algo más», dijo Patricia después de que el ruido se calmara. «Carolina Vega, la mujer que mencioné antes, la que ahora limpia casas. ¿Qué pasa con ella?», preguntó Rodrigo. «Tiene una hija». Patricia miró directamente a Valentina. «Una niña de tu edad. Y desde que su madre fue despedida, ha tenido que dejar la escuela para trabajar». Valentina sintió que su corazón se partía. Otra niña, otra familia destrozada, otra historia como la suya. «Quiero conocerla», dijo. «Quiero conocer a todas las familias». «Valentina, no tienes que cargar con todo esto sola», dijo don Arturo gentilmente. «No estoy sola». Valentina miró a Patricia, luego a don Arturo, incluso a algunos de los ejecutivos que parecían genuinamente conmovidos. Por primera vez en mucho tiempo, no estoy sola. En ese momento, el teléfono de Valentina sonó. Era viejo, con la pantalla agrietada, pero funcionaba. Miró el número. Era del hospital. Su corazón se detuvo. «Disculpen», dijo con voz temblorosa, y salió de la sala de juntas al pasillo. Respondió con manos que apenas podían sostener el teléfono. «¿Hola? ¿Señorita Rivera?» Era la voz de una enfermera. «Soy del Hospital General. Sobre su madre...» Valentina no podía respirar. El mundo se inclinaba peligrosamente. «Está...» No podía terminar la pregunta. «Está estable», dijo la enfermera rápidamente. «Pero su condición ha empeorado en las últimas horas. Los doctores recomiendan que venga lo antes posible. Voy para allá». Valentina colgó. Cuando se giró, Rodrigo estaba en el pasillo detrás de ella. «¿Qué pasó?», preguntó. «Mi madre». Valentina sintió que las lágrimas volvían. «Necesito ir al hospital ahora. Mi chofer te llevará». Rodrigo ya estaba marcando en su teléfono. «¿Y Valentina?». Ella lo miró. «El tratamiento que mencionaste, el Hospital San Rafael. Ya hice la llamada. Están esperándola. Todo está pagado». Valentina no sabía qué sentir. Gratitud mezclada con rabia. Alivio mezclado con dolor. Porque nada de esto debería estar pasando. Su madre no debería estar muriendo. Su padre no debería estar muerto. Y ella no debería tener que depender de la caridad del hombre que destruyó su familia. Pero tampoco podía darse el lujo del orgullo. No cuando la vida de su madre estaba en juego. «Gracias», susurró finalmente. «No me agradezcas». Rodrigo negó con la cabeza. «Esto no compra mi perdón. Esto no arregla nada. Es solo lo menos que puedo hacer». Valentina asintió y corrió hacia los elevadores. Mientras las puertas se cerraban, vio a Patricia salir de la sala de juntas y levantar una mano en despedida silenciosa. El elevador descendía. Los números bajaban. 30, 20, 10. Y en la mente de Valentina, una sola certeza cristalizó con claridad absoluta. Esto apenas estaba comenzando. La verdad había salido a la luz. Pero ahora venía la parte más difícil. Vivir con las consecuencias. Para todos. El Hospital General parecía un lugar donde la esperanza iba a morir. Las paredes eran de un verde pálido que probablemente alguien pensó que era calmante,
pero que solo recordaba a enfermedad. El olor a desinfectante mezclado con dolor humano flotaba en el aire como un fantasma que nunca se iba. Valentina había pasado tantas horas en esos pasillos que ya conocía cada grieta del piso, cada mancha en el techo. El chofer de Rodrigo, un hombre mayor llamado Bernardo, que no había hecho una sola pregunta durante el viaje, la había dejado en la entrada con una tarjeta en la mano. El señor Santamaría dijo que cualquier cosa que necesites, lo que sea, llames a este número, había dicho con voz amable. Valentina había asentido, guardando la tarjeta en el bolsillo de su jeans, y había corrido hacia el tercer piso donde estaba su madre. Ahora estaba parada frente a la puerta de la habitación compartida, donde Elena Rivera ocupaba una de las 4 camas separadas por cortinas raídas. Valentina podía escuchar la tos antes de entrar, esa tos profunda y húmeda que la perseguía en sus pesadillas. Empujó la puerta. Su madre estaba sentada en la cama, inclinada hacia adelante, tosiendo en un pañuelo que ya tenía manchas de sangre. Una enfermera joven le sostenía un vaso de agua, esperando a que el ataque pasara. «¡Mamá!». Valentina corrió a su lado. Elena levantó la vista. Sus ojos, que alguna vez fueron brillantes y llenos de vida, ahora estaban hundidos en cuencas demasiado grandes. Su cabello, que había comenzado a caerse por la quimioterapia básica que apenas podían pagar, estaba cubierto con un pañuelo desteñido. Pero cuando vio a Valentina, sonrió. Y esa sonrisa todavía contenía todo el amor del mundo. «Mi niña», susurró con voz ronca, «no deberías estar aquí. Deberías estar en la escuela». Valentina se arrodilló junto a la cama, tomando las manos de su madre. Estaban tan delgadas que podía sentir cada hueso, cada vena bajo la piel casi transparente. «Fui al edificio, mamá», dijo. «Hice lo que dijiste. Fui a hablar con él». Elena se quedó muy quieta. La enfermera, percibiendo que necesitaban privacidad, se retiró discretamente detrás de la cortina. «¿Y?», preguntó Elena, aunque el miedo en su voz era palpable. «¿Me escuchó?». Valentina sintió las lágrimas comenzar. Patricia Morales estaba ahí, y don Arturo Méndez. Y... mamá, no fue solo papá. Fueron 17 personas, 17 familias como la nuestra. Elena cerró los ojos. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. «Siempre lo sospeché», susurró. «Tu padre me contaba sobre otros. Personas talentosas que de repente desaparecían. Proyectos que cambiaban de nombre. Pero nunca quiso creer que era intencional. Siempre pensó que había explicaciones razonables. Rodrigo Santamaría confesó», continuó Valentina, «frente a todos. Y mamá va a pagar tu tratamiento. El de verdad. El del Hospital San Rafael». Elena abrió los ojos bruscamente. «No», dijo con una firmeza que sorprendió a Valentina. «No voy a aceptar su dinero. No voy a dejar que compre su forma de salir de esto». «Mamá, no es...». «¿No es qué?», Elena interrumpió, y un ataque de tos la sacudió. «¿No es dinero de sangre? ¿No es el mismo dinero que nos robó? ¿No es...». Se detuvo, tosiendo tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Valentina la sostuvo, sintiendo cuán frágil se había vuelto su madre, cuán cerca estaba del final. «Mamá, por favor», suplicó. «Puedes odiarlo, puedes nunca perdonarlo, pero no te mueras solo para probar un punto. Por favor, no me dejes sola». Las palabras se quebraron al final. Valentina enterró su rostro en el hombro de su madre y lloró como no lo había hecho en meses. Todo el estrés, todo el miedo, toda la responsabilidad de ser adulta cuando todavía era una niña, todo salió en sollozos que sacudían su cuerpo entero. Elena envolvió sus brazos débiles alrededor de su hija. «Está bien», susurró en su cabello. «Está bien, mi amor. Vamos a aceptarlo. Vamos a luchar». Se quedaron así por un largo momento, madre e hija aferrándose la una a la otra en una habitación de hospital que olía a muerte, pero que todavía contenía un hilo delgado de esperanza. Un golpe suave en la puerta las separó. Un doctor entró, un hombre de mediana edad con lentes, y una expresión que había aprendido a esconder malas noticias detrás de profesionalismo. «Señora Rivera», dijo, «recibí una llamada del Hospital San Rafael. Dicen que tienen una cama lista para usted, que el tratamiento experimental ha sido autorizado y pagado en su totalidad». Elena miró a Valentina, luego al doctor. «¿Cuándo?», preguntó simplemente.
Pueden trasladarla hoy si quiere. Ahora mismo, de hecho. Ya enviaron una ambulancia. Entonces vamos. Elena asintió. No tiene sentido esperar. El doctor sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Es una luchadora, señora Rivera. Eso es bueno. Va a necesitar esa fuerza. Mientras preparaban a Elena para el traslado, Valentina salió al pasillo para tomar aire. Se sentó en una banca de plástico agrietada, con la cabeza entre las manos, intentando procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. ¿Valentina Rivera? Levantó la vista. Una mujer estaba parada frente a ella. Llevaba ropa sencilla, jeans y una blusa floreada que había visto mejores días. Su rostro estaba marcado por líneas de preocupación, pero sus ojos eran amables. Sí. Valentina se puso de pie. ¿La conozco? No. La mujer extendió su mano. Pero yo sé quién eres. Soy Carolina Vega. El nombre golpeó a Valentina como un rayo. Carolina Vega, una de las 17. La mujer que ahora limpiaba casas. La mujer cuya hija había tenido que dejar la escuela. Patricia me llamó, explicó Carolina. Me contó lo que hiciste hoy, y yo necesitaba venir a agradecerte. No hice nada todavía. Valentina negó con la cabeza. Solo grité y mostré papeles. Hiciste más que eso. Carolina se sentó en la banca, invitando a Valentina a sentarse a su lado. Hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer. Enfrentaste al monstruo. Se quedaron en silencio por un momento. Alrededor de ellas, el hospital continuaba su rutina eterna. Enfermeras apuradas, pacientes arrastrando los pies, familias esperando noticias que podían cambiar sus vidas en un segundo. Mi hija se llama Sofía, dijo Carolina finalmente. Tiene 16 años. Cuando yo trabajaba en Grupo Santa María, ella iba a una buena escuela. Tenía amigas, planes, sueños. Quería ser arquitecta. Valentina escuchaba, sintiendo cada palabra como un peso en su pecho. Ahora trabaja en un supermercado 10 horas al día, continuó Carolina, su voz quebrándose. Viene a casa con los pies hinchados y los ojos cansados. Y cuando le pregunto cómo estuvo su día, finge que está bien. Finge que no importa que todos sus sueños se hayan evaporado, porque su madre fue demasiado estúpida como para confiar en las promesas de un hombre rico. No fue su culpa, dijo Valentina firmemente. Ninguna de ustedes tuvo la culpa. Quizás no. Carolina se limpió las lágrimas. Pero el resultado es el mismo. Mi hija está pagando por mis errores. Eso va a cambiar. Valentina tomó la mano de Carolina. Patricia tiene evidencia. Don Arturo está del lado de la justicia. Y Rodrigo confesó, va a reconocer públicamente lo que hizo. A todos ustedes. Carolina la miró con ojos llenos de algo parecido a la esperanza, pero temerosa de creerlo. ¿De verdad crees que va a pasar?, preguntó. ¿Que hombres como él realmente enfrentan consecuencias? Tiene que pasar, respondió Valentina. Porque si no, ¿qué sentido tiene todo esto? En ese momento su teléfono sonó. Era un número desconocido. Respondió con cautela. ¿Valentina? Era la voz de Patricia. Necesito que sepas algo. La historia se filtró. ¿Qué? Valentina se puso de pie. ¿Cómo? Alguien en la sala de juntas habló con un periodista. No sé quién todavía. Pero en las últimas 2 horas, la noticia ha explotado en redes sociales. Tu nombre está en todos lados. El mundo de Valentina se inclinó peligrosamente. ¿Qué están diciendo?, preguntó con voz débil. Algunas cosas buenas. Patricia sonaba tensa. La gente te está llamando valiente, inspiradora. Pero también hay quienes dicen que es una estafa, que estás mintiendo. Y Valentina, hay amenazas. Amenazas. Gente diciendo que vas a destruir trabajos, que estás atacando a un hombre exitoso por envidia. Los abogados de Rodrigo, no don Arturo, otros, ya están preparando una estrategia de relaciones públicas. Esto se va a poner feo. Valentina se sentó de nuevo, sintiendo que sus piernas no la sostenían. Carolina, que había escuchado parte de la conversación, puso una mano en su hombro. Respira, dijo gentilmente. Solo respira. Patricia. Valentina habló al teléfono. ¿Qué debo hacer? Rodrigo quiere hacer una conferencia de prensa mañana, respondió Patricia. Confesión pública completa, pero necesita que estés ahí. Necesita que las familias estén ahí. ¿Mañana? Valentina sintió pánico. Mi madre está siendo trasladada al Hospital San Rafael ahora mismo. No puedo... Lo sé.
Patricia interrumpió suavemente. Y nadie espera que elijas entre tu madre y esto. Pero Valentina, si no controlamos la narrativa ahora, otros lo harán. Y no van a contar la verdad. Valentina cerró los ojos. 15 años. Tenía 15 años. Y de alguna manera se había convertido en el centro de una tormenta que podía destruir un imperio corporativo o liberarla a ella y a 17 familias de décadas de injusticia. Voy a estar ahí, dijo finalmente. Dígame dónde y cuándo. ¿Estás segura?, preguntó Patricia. No, admitió Valentina, pero lo voy a hacer de todas formas. Colgó el teléfono y miró a Carolina. Mañana hay una conferencia de prensa. ¿Puede venir? ¿Puede traer a Sofía? Carolina asintió lentamente. Sí, dijo. Es hora de que mi hija vea a su madre pelear. Aunque sea tarde, es hora. La puerta de la habitación se abrió. 2 paramédicos salían con una camilla donde Elena estaba recostada, conectada a monitores portátiles. Se veía tan pequeña bajo las sábanas blancas. Valentina corrió a su lado. Mamá, hay algo que necesito contarte. Lo escuché todo. Elena sonrió débilmente. Las paredes aquí son delgadas. Y mi niña, estoy orgullosa de ti. Tu padre estaría orgulloso. Hay una conferencia de prensa mañana, explicó Valentina mientras caminaban hacia el elevador. Necesito estar ahí. Pero tú vas a ir. Elena interrumpió. Yo voy a estar bien. Los doctores van a cuidarme. Tú tienes que terminar lo que empezaste. No quiero dejarte sola. No estoy sola. Elena señaló con la cabeza a los paramédicos, las enfermeras, el doctor que los acompañaba. Tengo un ejército. Y tú tienes una guerra que pelear. Las puertas del elevador se abrieron. Comenzaron a mover la camilla hacia adentro. Te amo, mamá. Valentina apretó la mano de su madre. Te amo más, respondió Elena. Ahora ve. Haz que el mundo sepa quién fue Tomás Rivera realmente. Las puertas comenzaron a cerrarse. Valentina observó a su madre desaparecer, llevada hacia un futuro incierto en una ambulancia pagada por el hombre que había destruido su pasado. Carolina se paró junto a ella. Es fuerte, dijo. Como tú. Tengo que serlo, respondió Valentina. No queda otra opción. Salieron del hospital juntas. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, indiferente al dolor humano que se desarrollaba en sus calles. Pero algo había cambiado. Valentina lo podía sentir en el aire. Una expectación. Como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué pasaría después. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Eres una mentirosa. Vas a pagar por tratar de destruir a un buen hombre. Luego otro. Valiente niña. Mi padre también fue traicionado. Gracias por pelear. Y otro. Las ratas como tú deberían quedarse en las alcantarillas. Los mensajes seguían llegando. Buenos y malos. Amor y odio. Apoyo y amenazas. Todo mezclado en un torrente que era imposible procesar. Carolina vio su expresión y le quitó el teléfono de las manos suavemente. No leas eso ahora, dijo. No les des ese poder sobre ti. ¿Cómo lo soportaste?, preguntó Valentina. Cuando te despidieron. Cuando perdiste todo. ¿Cómo seguiste adelante? Carolina miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. Por Sofía, dijo simplemente. Porque si me rendía, ¿qué le enseñaría a ella? Que cuando la vida te golpea, te quedas en el suelo. No. Le enseñé que te levantas, que limpias casas si es necesario, que mantienes tu dignidad incluso cuando otros intentan quitártela. ¿Valió la pena?, Valentina preguntó. ¿Todo ese dolor? Carolina tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era firme. Pregúntame mañana, dijo, después de la conferencia de prensa, después de que el mundo sepa la verdad. Entonces te diré si valió la pena. Un automóvil se detuvo frente a ellas. Era Bernardo, el chofer, que había estado esperando pacientemente. La señorita necesita ir a casa, dijo. Y la señora también, si me permite llevarla. Carolina miró el auto elegante, luego a Valentina. ¿Es seguro?, preguntó en voz baja. Bernardo es buena persona, respondió Valentina. Y necesitamos descansar. Mañana va a ser un día largo. Subieron al auto. Mientras Bernardo las llevaba a través de las calles iluminadas de la ciudad, Valentina miró por la ventana. En algún lugar de esos edificios altos,
Rodrigo Santamaría probablemente estaba preparándose para la conferencia de prensa, practicando su discurso, consultando con abogados, intentando encontrar las palabras correctas para admitir 23 años de engaño. En otro lugar, Patricia estaba recopilando evidencia, organizando documentos, contactando a las otras familias, y en el Hospital San Rafael, Elena estaba siendo recibida por doctores que finalmente podían ofrecerle esperanza real. Todo estaba en movimiento, como piezas en un tablero de ajedrez, cada una moviéndose hacia una conclusión que nadie podía predecir completamente. Valentina cerró los ojos, agotada hasta los huesos, pero incluso con los ojos cerrados, podía ver el rostro de su padre. Podía escuchar su voz diciéndole las palabras que le repetía cada noche cuando era pequeña. La verdad siempre sale a la luz, mi amor. Puede tardar, puede doler, pero siempre encuentra su camino. Papá, susurró tan bajo que nadie más podía escuchar. Ojalá estuvieras aquí para ver esto. Pero en cierto modo, lo estaba. En cada documento que había guardado meticulosamente, en cada nota que había escrito, en cada pieza de evidencia que había dejado atrás, como si supiera que algún día alguien necesitaría la verdad. Y esa alguien resultó ser su hija de 15 años, descalza y valiente, que se negaba a dejar que su memoria muriera en silencio. El auto se detuvo frente a un edificio modesto, en un barrio que había visto días mejores. Carolina se bajó, pero antes de cerrar la puerta, se inclinó hacia adentro. Mañana, dijo, voy a estar ahí, con Sofía, y con la cabeza en alto. Mañana, asintió Valentina. Juntas. La puerta se cerró. El auto continuó. Y Valentina supo, con una certeza que le dolía en el pecho, que nada volvería a ser igual después de mañana. Para bien o para mal, la verdad estaba a punto de cambiar todo. La sala de conferencias del Hotel Emperador estaba repleta hasta el último centímetro. Cámaras de al menos 20 cadenas de noticias diferentes apuntaban hacia el estrado donde había una mesa larga con micrófonos. Periodistas peleaban por los mejores ángulos, flashes estallaban como relámpagos constantes, y en las primeras filas, sentadas en sillas que parecían demasiado elegantes para ellas, estaban las familias. Valentina las contó mientras esperaban que comenzara la conferencia. 12. De las 17 que Patricia había identificado, 12 habían venido, algunas con sus hijos, otras solas, con rostros que mostraban años de dolor contenido. Y en el centro de todas ellas, Carolina Vega sostenía la mano de una chica de cabello oscuro y ojos que habían visto demasiado para su edad. Sofía. Valentina las había conocido apenas 30 minutos antes, en el vestíbulo del hotel. Sofía no había dicho mucho, solo había mirado a Valentina con una expresión que era parte agradecimiento, parte resentimiento, como si no supiera si culparla por revolver el pasado o agradecerle por finalmente hacer algo al respecto. ¿Nerviosa? Patricia apareció al lado de Valentina, llevando una carpeta gruesa llena de documentos. Aterrorizada, admitió Valentina. Bien, Patricia sonrió. El miedo significa que entiendes la magnitud de esto. Los que deberían asustarte son los que actúan como si fuera solo otro día normal. Señaló con la cabeza hacia una puerta lateral donde Rodrigo Santamaría estaba rodeado de al menos 6 abogados, todos hablando al mismo tiempo. Rodrigo se veía peor que el día anterior. Ojeras profundas, traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto, manos que temblaban ligeramente cada vez que intentaba tomar el vaso de agua que alguien le ofrecía. Ha estado despierto toda la noche, continuó Patricia. Llamó a los directores de la junta. Habló con accionistas, intentó prepararse para lo que viene, pero no creo que nadie pueda realmente prepararse para destruir su propia leyenda. ¿Crees que va a rajarse?, preguntó Valentina en voz baja. No lo sé, Patricia admitió. Los abogados le están rogando que no haga esto. Le están diciendo que hay otras formas, que pueden llegar a acuerdos privados, que una confesión pública es suicidio corporativo. ¿Y qué dice él? Que ya no le importa. Patricia miró hacia Rodrigo con una expresión compleja. Que ha pasado 23 años viviendo una mentira y que ya no puede cargar con ese peso. Un hombre se acercó al estrado y golpeó suavemente el micrófono. El ruido hizo que la sala completa se callara de inmediato. «Damas y caballeros de la prensa», dijo. En unos momentos, el señor Rodrigo Santamaría
fundador y CEO de Grupo Santa María, hará una declaración importante. No habrá preguntas inmediatamente después. Habrá un periodo para preguntas más tarde. Por favor, respeten el proceso. Se retiró. El silencio era tan denso que Valentina podía escuchar su propio corazón latiendo. Las puertas laterales se abrieron. Rodrigo entró, seguido por don Arturo y 3 personas más que Valentina reconoció de las fotografías corporativas en el edificio. Miembros de la junta directiva, todos con expresiones que parecían talladas en piedra. Rodrigo se sentó frente a los micrófonos. Por un momento, solo miró hacia la multitud de cámaras. Sus ojos se detuvieron brevemente en Valentina. Ella no apartó la mirada. No podía. Esto era por lo que había peleado. Esto era lo que su padre merecía. Buenos días, comenzó Rodrigo, y su voz sonaba ronca. Mi nombre es Rodrigo Santamaría, y hoy estoy aquí para admitir que he construido mi empresa sobre mentiras. El ruido de cámaras disparando se intensificó. Periodistas se inclinaban hacia adelante. Valentina sintió que Carolina tomaba su mano a un lado. Durante 23 años, continuó Rodrigo, he tomado el trabajo, las ideas y el talento de personas extraordinarias y he actuado como si fueran míos. He firmado contratos prometiendo compensación justa y luego he encontrado formas de no cumplir. He usado mi poder, mi dinero y mi influencia para asegurarme de que esas personas no tuvieran voz. Hizo una pausa. Tomó agua con manos temblorosas. La primera vez que lo hice, me dije que era solo negocios, que así funcionaba el mundo corporativo, que los visionarios como yo merecían más porque asumíamos los riesgos. Pero la verdad es que no había riesgo. El riesgo lo tomaban personas como Tomás Rivera, quien trabajó para mí durante 23 años y murió sin ver un solo peso de lo que le prometí. La voz se le quebró, se detuvo, respiró profundamente. Tomás era mi amigo, dijo, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. O al menos, pensaba que lo era. Pero los amigos no hacen lo que yo hice. Los amigos no roban, no mienten. No permiten que las familias de las personas que confían en ellos sufran mientras ellos se enriquecen. Valentina sintió que su propia garganta se cerraba. Ver a este hombre, este titán de la industria, desmoronándose frente a cientos de cámaras era surrealista. Parte de ella quería sentir satisfacción, pero lo que sentía era más complejo. Era tristeza. Por su padre, por todas las familias, por el tiempo perdido que nunca podría recuperarse. Ayer, continuó Rodrigo, una niña de 15 años entró descalza a mi sala de juntas, Valentina Rivera, la hija de Tomás, y me confrontó con documentos que probaban lo que había hecho. Frente a ella, frente a mis ejecutivos, frente a testigos, no pude seguir mintiendo. Giró la cabeza hacia donde estaba sentada Valentina. Esta niña tuvo más coraje en un día del que yo he tenido en toda mi vida, dijo. Y me avergüenza admitir que necesité que una niña me mostrara lo que es la dignidad real. Los flashes eran cegadores. Valentina podía escuchar murmullos extendiéndose por la sala. Algunos periodistas ya estaban escribiendo frenéticamente en sus laptops. Pero Tomás no fue el único. Rodrigo sacó una hoja de papel. Aquí están los nombres. 17 personas en total. 17 familias. Cada una merece reconocimiento. Cada una merece compensación. Y cada una va a recibirla. Comenzó a leer los nombres, uno por uno. Y con cada nombre, Valentina veía reacciones en las familias sentadas en las primeras filas. Algunos lloraban, otros apretaban los puños. Una mujer mayor cerró los ojos y movió los labios en lo que parecía ser una oración silenciosa. Miguel Ángel Cortés, leyó Rodrigo. Desarrolló nuestro algoritmo de optimización logística. Murió en un accidente. Su viuda, la señora Mercedes Cortés, está aquí hoy. Una mujer de cabello gris se puso de pie lentamente. Las cámaras se giraron hacia ella. Ella no dijo nada, solo asintió una vez, con dignidad, que trascendía el dolor. Carolina Vega, continuó, diseñó nuestro sistema de atención al cliente. Fue despedida cuando pidió reconocimiento. Está aquí con su hija, Sofía. Carolina se levantó, sosteniendo la mano de Sofía. La chica miraba hacia Rodrigo con ojos que ardían con furia contenida. Valentina reconoció esa furia. Era la misma que había sentido cuando había vendido sus zapatos, cuando había visto a su madre toser sangre. Era la furia de la injusticia siendo finalmente reconocida pero nunca pudiendo borrar el daño.
Rodrigo continuó. Cada nombre era como abrir una herida vieja. Fernando Ruiz, quien ahora trabajaba como mecánico a pesar de haber diseñado sistemas de capacitación revolucionarios. Lucía Zamora, cuya investigación en automatización había sido robada y vendida como innovación de la empresa. Marcelo Fuentes, quien había desarrollado 3 patentes que llevaban el nombre de Rodrigo, pero que eran completamente su trabajo. Y así, uno tras otro, hasta llegar al último nombre. Tomás Rivera, dijo Rodrigo, y su voz se quebró completamente. El hombre más talentoso que conocí. El hombre que confiaba en mí cuando nadie más lo hacía. El hombre que llamaba con emoción para contarme sobre cada nuevo proyecto, cada nueva idea. El hombre al que traicioné más profundamente que a ningún otro. Se detuvo. Las lágrimas caían libremente ahora. No intentaba esconderlas. Su hija me pidió ayer que dijera si él era un mentiroso, continuó. Y la verdad es que Tomás nunca mintió. Nunca hizo trampa. Nunca tomó lo que no era suyo. Yo soy el mentiroso. Yo soy el tramposo. Yo soy el ladrón. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los periodistas más cínicos parecían afectados. Esto no era una declaración corporativa ensayada. Era un hombre destruyéndose a sí mismo en público. Don Arturo se inclinó hacia el micrófono. Grupo Santa María ha establecido un fondo de compensación, anunció con voz firme. Cada familia recibirá el equivalente a lo que se les prometió originalmente, ajustado por inflación, más daños y perjuicios. Adicionalmente, los nombres de estas 17 personas serán agregados públicamente a cada proyecto que crearon. Y yo, agregó Rodrigo, voy a renunciar como CEO efectivo inmediatamente. La sala explotó. Periodistas gritaban preguntas. Cámaras se movían frenéticamente. El hombre que había intentado mantener el orden había perdido completamente el control. Pero Rodrigo se puso de pie. Caminó alrededor de la mesa y se dirigió directamente hacia donde estaban sentadas las familias. Se detuvo frente a Mercedes Cortés, la viuda del primer nombre que había leído. «Perdóneme», dijo simplemente. Mercedes lo miró durante un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, le dio una bofetada. El sonido resonó por toda la sala. Los guardias de seguridad dieron un paso adelante, pero don Arturo los detuvo con un gesto. «No puedo perdonarlo», dijo Mercedes con voz que temblaba de emoción. «Mi esposo murió pensando que había fallado. Murió con el corazón roto. Y usted siguió adelante como si nada». «Lo sé». Rodrigo no se tocó la mejilla enrojecida. «Y no espero su perdón. Solo quería que supiera que lo siento, que voy a vivir con esto el resto de mi vida». Se movió hacia Carolina. Sofía se interpuso, bloqueando el camino. «No se acerque a mi madre», dijo la chica con voz fría como hielo. «Sofía», Carolina comenzó. «No», Sofía interrumpió. «Este hombre destruyó nuestras vidas, destruyó mi educación, destruyó nuestros sueños. Y ahora viene con disculpas y dinero como si eso arreglara algo». «Tiene razón», dijo Rodrigo. «No arregla nada, pero es todo lo que tengo para ofrecer. No es suficiente». Sofía tenía lágrimas en sus ojos. «Nunca va a ser suficiente». Finalmente, Rodrigo llegó hasta Valentina. Se arrodilló frente a ella, ignorando las cámaras, los flashes, el caos. «Tu padre», dijo con voz rota. «Tu padre era mejor persona de lo que yo seré jamás. Y lo siento tanto». Valentina lo miró. Este hombre que había sido tan grande en su mente, este monstruo que había robado todo, y lo que vio fue simplemente un hombre roto, enfrentando finalmente las consecuencias de sus acciones. «Mi papá lo perdonaría», dijo finalmente, «porque era ese tipo de persona. Pero yo todavía no puedo». «Entiendo», Rodrigo asintió. «Y no voy a pedirle que lo haga». Se puso de pie. Miró a todas las familias. «Sé que el dinero no devuelve el tiempo perdido», dijo. «No devuelve la dignidad. No borra el dolor. Pero espero que al menos les dé un poco de paz saber que la verdad finalmente salió a la luz». «La paz», repitió Carolina, «viene de saber que otras familias no van a sufrir lo mismo». «¿Puede prometernos eso?» «Sí», Rodrigo asintió. «La empresa va a implementar nuevas políticas, auditorías independientes, reconocimiento obligatorio de colaboradores, contratos transparentes, y si vuelvo a fallar, habrá consecuencias reales.
Patricia se acercó al grupo. Ya hay abogados preparando demandas colectivas, dijo. No solo contra Rodrigo, contra la junta directiva que permitió que esto pasara, contra los ejecutivos que sabían y se quedaron callados. Bien, dijo una de las mujeres de las familias. Que paguen todos, no solo uno. Don Arturo intervino. Las investigaciones legales van a tomar tiempo, explicó. Meses, posiblemente años, pero les prometo que voy a supervisar personalmente que se haga justicia. ¿Y por qué deberíamos confiar en usted?, preguntó Sofía. Usted trabajaba para él, usted sabía. Don Arturo inclinó la cabeza. Tiene razón en desconfiar, admitió. Yo también fui cómplice con mi silencio, y eso es algo con lo que voy a tener que vivir. Pero ahora estoy eligiendo estar del lado correcto, aunque sea tarde. El teléfono de Valentina vibró. Era un mensaje de la enfermera del Hospital San Rafael. Tu madre comenzó el tratamiento. Está respondiendo bien. Quiere hablar contigo. Valentina sintió que las lágrimas llegaban. Después de todo esto, después del caos y el dolor y la confrontación, su madre estaba peleando. Estaba sobreviviendo. Necesito irme, dijo, poniéndose de pie. Patricia la detuvo. Valentina, los periodistas van a querer entrevistas. Todos quieren escucharte. Que escuchen a las otras familias, respondió Valentina. Esta nunca fue solo mi historia. Fue la de todos nosotros. Miró a Carolina, a Mercedes, a Sofía, a todas las caras de personas que habían perdido tanto. Ustedes merecen ser escuchadas, dijo. Yo solo abrí la puerta, pero ustedes tienen que contar sus propias historias. Carolina la abrazó. Fue un abrazo que contenía todo el peso de años de sufrimiento, pero también algo más. Esperanza, solidaridad, la comprensión de que no estaban solas. Gracias, susurró Carolina, por tener el coraje que yo no tuve. Lo tuvo. Valentina se separó. Solo necesitaba que alguien diera el primer paso. Y ahora todas podemos caminar juntas. Sofía se acercó. Por primera vez, su expresión se suavizó. Mi mamá dice que quería ser mi amiga, dijo. Si quieres, respondió Valentina. No sé si quiero amigos que me recuerden todo lo que perdí. Sofía admitió. Pero tal vez necesito amigos que entiendan lo que se siente perder. Se miraron. Dos chicas de 15 y 16 años, que deberían estar preocupándose por exámenes y bailes escolares, pero que en cambio cargaban con el peso de injusticias que nunca debieron ser suyas. Voy a volver a la escuela, dijo Sofía de repente. Con la compensación, puedo dejar el supermercado. Puedo terminar mis estudios. ¿Y la arquitectura?, preguntó Valentina. ¿Todavía quieres ser arquitecta? Sofía tardó en responder. Cuando lo hizo, había fuego en sus ojos. Voy a construir cosas que no se puedan robar, dijo. Voy a hacer edificios con mi nombre tallado tan grande que nadie pueda fingir que no estaba ahí. Valentina sonrió. Era la primera sonrisa genuina en días. Eso suena perfecto, dijo. Salió de la sala de conferencias mientras los periodistas seguían gritando preguntas. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo. Personas caminaban apuradas hacia trabajos y citas. El sol brillaba sobre edificios que tocaban el cielo. Y en algún lugar de esas calles, otras familias probablemente estaban sufriendo sus propias injusticias. Pero hoy, al menos hoy, 17 familias habían recuperado algo. No todo, nunca todo, pero algo. Bernardo estaba esperando junto al auto. ¿Al hospital, señorita?, preguntó. Sí. Valentina subió. ¿Y Bernardo? Gracias. Por todo. El hombre mayor sonrió a través del espejo retrovisor. Trabajé para el señor Santamaría durante 30 años, dijo mientras conducía. Vi muchas cosas. Cosas que me hicieron cuestionar si estaba trabajando para un buen hombre. Pero nunca tuve el coraje de hacer nada al respecto. Lo hizo hoy, dijo Valentina. Me ayudó. Eso cuenta. Espero que sí. Bernardo giró hacia el hospital. Espero que nunca sea demasiado tarde para elegir hacer lo correcto. Mientras el auto avanzaba a través del tráfico, Valentina miró por la ventana y pensó en su padre, en cómo había pasado 23 años esperando justicia que nunca llegó en vida, en cómo había muerto pensando que había fallado, pero no había fallado, porque había criado a una hija que se negaba a aceptar el silencio, que peleaba incluso cuando parecía imposible, que convertía el dolor en propósito,
Y esa, pensó Valentina, era la lección más importante que su padre le había enseñado. No a través de palabras, sino a través de cada documento guardado, cada nota escrita, cada pieza de evidencia preservada como si supiera que algún día alguien la necesitaría. Él había plantado semillas de verdad, y finalmente, después de tantos años, estaban floreciendo. El Hospital San Rafael era completamente diferente al Hospital General. Las paredes eran blancas y limpias, sin manchas de humedad. El aire olía a flores frescas en lugar de desinfectante y desesperanza. Las enfermeras sonreían. Los doctores hablaban con paciencia en lugar de prisa. Y en una habitación privada del 5º piso, con ventanas que mostraban los árboles del jardín exterior, Elena Rivera descansaba en una cama que no compartía con 3 extraños. Valentina empujó la puerta suavemente. Su madre estaba despierta, recostada contra almohadas que parecían verdaderamente cómodos. Todavía estaba pálida, todavía demasiado delgada, pero había algo diferente en sus ojos. Un brillo que Valentina no había visto en meses. Esperanza real. «Mi guerrera», Elena extendió una mano. Valentina corrió a su lado, tomando esa mano que todavía era frágil pero que ahora tenía la fuerza de alguien que estaba peleando y ganando. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Cansada», admitió Elena. «El tratamiento es fuerte. Pero Valentina, los doctores dicen que hay progreso, que las células cancerosas están respondiendo, que tengo una oportunidad». Las lágrimas corrieron por el rostro de Valentina, no de tristeza esta vez, de alivio puro y cristalino. «Vi la conferencia de prensa», continuó Elena. «Alguien me prestó una tablet. Vi todo. Vi a ese hombre destruirse frente al mundo. Vi a las familias recuperar su voz. Vi a mi hija cambiar el mundo». «No cambié el mundo, mamá», Valentina negó con la cabeza. «Solo dije la verdad. Y a veces», Elena apretó su mano, «eso es exactamente lo que se necesita para cambiar todo». Se quedaron en silencio por un momento, simplemente estando juntas. Afuera, los pájaros cantaban en los árboles. Adentro, el monitor cardíaco de Elena marcaba un ritmo constante y fuerte. Un ritmo que decía: «Todavía aquí, todavía peleando, todavía viva. Tu padre estaría tan orgulloso», susurró Elena finalmente. «¿Crees que nos está viendo?», preguntó Valentina. «Sé que sí», Elena sonrió. «Y sé que finalmente puede descansar, porque su nombre ya no está enterrado. Su trabajo ya no está olvidado. Y su familia va a estar bien». Un golpe en la puerta las interrumpió. Una enfermera asomó la cabeza. «Señorita Rivera, hay algunas personas que quieren verla. Dicen que son amigas». Valentina miró a su madre con confusión. Elena asintió. «Déjalas pasar». La puerta se abrió completamente, y para sorpresa de Valentina, entraron Carolina y Sofía, seguidas por Mercedes Cortés, y 3 personas más que reconoció de la conferencia de prensa. Todas llevaban flores, chocolates, globos. Cosas pequeñas pero llenas de significado. «Esperamos no interrumpir», dijo Carolina, «pero queríamos conocer a la mujer que crió a alguien tan valiente». Elena intentó sentarse más derecha, pero Valentina la ayudó gentilmente. «No tenían que venir», dijo Elena. «Sí teníamos», Mercedes se acercó a la cama. «Porque usted y su esposo, ustedes no solo sufrieron, ustedes guardaron evidencia. Ustedes mantuvieron la verdad viva. Y eso nos salvó a todos nosotros». Tomás era meticuloso. Elena sonrió con tristeza. Guardaba cada papel, cada correo, cada nota. Yo pensaba que era paranoia. Resulta que era previsión. Sofía, que había estado callada cerca de la puerta, finalmente habló. «Mi mamá dice que usted trabajaba en la empresa también», dijo, «antes de que naciera yo». «Por algunos años», Elena asintió. «Conocí a Tomás ahí. Nos enamoramos entre archivos y computadoras. Era contador en ese entonces. No muy glamoroso, pero honesto». «¿Sabía lo que estaba pasando?», preguntó Sofía. «¿Con los robos?». Elena tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era suave, pero clara. «Sospechaba», admitió. «Pero como muchas personas, elegí creer en explicaciones convenientes en lugar de verdades incómodas. Y esa fue mi falla. Debí haberle exigido a Tomás que peleara más fuerte. Debí haber peleado yo misma. No fue su falla».
Valentina apretó la mano de su madre. La falla fue de quien robó, de quien mintió, no de quien confió. Eso es muy generoso. Elena miró a su hija. Pero parte de la justicia también es reconocer dónde pudimos haber sido más fuertes. No para culparnos, sino para aprender. Carolina sacó algo de su bolso. Era una fotografía vieja, un poco borrosa, de un grupo de personas en lo que parecía ser una fiesta de oficina. «Encontré esto anoche», dijo, mostrándosela a Elena. «Es de hace 15 años. Mire quién está ahí». Elena tomó la foto con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Tomás», susurró, «y Miguel Ángel, y Carolina, y... Dios mío, todos ustedes estaban ahí, todos juntos. Éramos un equipo», dijo Carolina. «Antes de que todo se desmoronara, antes de que nos separaran y conquistaran. Éramos amigos». «¿Pueden quedarse un momento?», Elena preguntó. Quiero contarles sobre Tomás, el verdadero Tomás. No solo el ingeniero brillante, sino el hombre que hacía chistes terribles y que quemaba el desayuno cada vez que intentaba cocinar. Y así, en esa habitación de hospital que olía a esperanza en lugar de muerte, las mujeres se sentaron. Algunas en sillas, otras en el borde de la cama, Sofía en el piso con las piernas cruzadas. Y Elena comenzó a contar historias. Historias sobre Tomás cantando canciones tontas mientras arreglaba cosas en la casa. Sobre su obsesión con guardar cada recibo porque nunca sabes cuándo vas a necesitarlo. Sobre cómo lloraba en las películas pero fingía que tenía algo en el ojo. Sobre cómo leía cuentos a Valentina con voces diferentes para cada personaje. Y mientras hablaba, Valentina se dio cuenta de algo fundamental. Durante tanto tiempo, su padre había sido definido por cómo murió, por lo que le robaron, por la injusticia que sufrió. Pero ahora, en esta habitación, estaba siendo recordado por cómo vivió, por su risa, por su amor, por las pequeñas cosas que lo hacían humano. Mercedes comenzó a compartir sus propias historias sobre Miguel Ángel. Carolina habló sobre el sentido del humor de su esposo fallecido. Y lentamente, las otras mujeres agregaron sus recuerdos. Nombres que habían sido solo estadísticas en documentos legales se convirtieron en personas reales. Padres, esposos, amigos, soñadores. Valentina las observaba a todas y sentía algo extraño sucediendo. No era cierre exactamente. El dolor no desaparecía mágicamente, pero era transformación. El dolor se estaba convirtiendo en memoria. La rabia se estaba convirtiendo en propósito. Y la pérdida se estaba convirtiendo en legado. La puerta se abrió nuevamente. Esta vez era un doctor, seguido por Rodrigo Santamaría. La habitación se silenció inmediatamente. Todas las mujeres se tensaron. Sofía se puso de pie, lista para colocarse entre su madre y este hombre. «Perdón por interrumpir», dijo el doctor. «El señor Santamaría pidió permiso para visitar. Dije que preguntaría primero». Elena miró a Rodrigo. Él se veía peor que en la conferencia de prensa, como si no hubiera dormido en días, como si el peso de 23 años finalmente lo estuviera aplastando. «Puede pasar», dijo Elena finalmente. «Pero solo si todas están de acuerdo». Las mujeres se miraron entre sí. Mercedes asintió primero, luego Carolina. Una por una. Dieron permiso silencioso. Rodrigo entró como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Se detuvo a una distancia respetuosa de la cama. «Señora Rivera», comenzó, «no vengo a pedir perdón. Sé que no lo merezco. Vine a decirle algo sobre Tomás». Elena esperó. «El último día que trabajó para mí», Rodrigo continuó, su voz quebrándose. «Me dio un sobre. Dijo que eran documentos de respaldo por si acaso algo le pasaba. Yo lo tiré a la basura sin abrirlo. Pensé que era paranoia. O peor, pensé que era una amenaza velada». Sacó un sobre de su chaqueta. Estaba viejo, amarillento en los bordes. «Hace 3 días, le pedí a mi asistente que buscara en los archivos viejos», explicó. «Encontró esto. Alguien lo había rescatado de la basura y lo había archivado sin decirme. Y cuando lo abrí, le pasó el sobre a Elena. Ella lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una carta manuscrita, la letra de Tomás. Elena comenzó a leer en voz alta, con lágrimas corriendo por su rostro. «Rodrigo, si estás leyendo esto, probablemente algo salió mal. Probablemente nuestra amistad terminó de alguna manera que no puedo predecir ahora. Pero quiero que sepas algunas cosas. Primero,
te consideraba mi hermano. No solo mi jefe o socio, sino familia real. Las mejores ideas que tuve surgieron de nuestras conversaciones. Los mejores años de mi carrera fueron trabajando junto a ti. Segundo, si las cosas terminaron mal entre nosotros, probablemente fue por dinero o reconocimiento. Y si ese es el caso, quiero que sepas que no importa. El dinero va y viene. El reconocimiento es efímero. Pero las relaciones, las verdaderas relaciones, esas son lo que importa. Tercero, cuida de mi familia si algo me pasa. No porque te lo deba, sino porque creo que, en el fondo, todavía eres el hombre bueno que conocí. Y los hombres buenos cuidan de las familias de sus amigos. Finalmente, perdóname por cualquier error que cometí, por cualquier vez que te fallé, por no ser el socio perfecto que merecías. Te deseo lo mejor, hermano. Siempre. Tomás. El silencio que siguió era tan denso que dolía respirar. Rodrigo estaba llorando abiertamente. Mercedes tenía la cabeza entre las manos. Carolina abrazaba a Sofía, y Valentina miraba el papel con la letra de su padre, sintiendo como si él estuviera en la habitación con ellos. Él te perdonó antes de que hubiera algo que perdonar, susurró Elena, porque así era él. Veía lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecían. Lo sé, Rodrigo se limpió las lágrimas. Y eso hace todo peor, porque traicioné a alguien que nunca dejó de creer en mí. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Valentina. Renunciaste como CEO. ¿Y después qué? Rodrigo la miró directamente. Voy a pasar el resto de mi vida intentando compensarlo, dijo. No solo con dinero. Voy a crear una fundación con el nombre de Tomás, para apoyar a inventores, creadores, personas con talento que necesitan ayuda. Voy a asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que ustedes pasaron. Palabras bonitas, dijo Sofía con voz fría. Pero las palabras son fáciles. Tiene razón, Rodrigo asintió. Por eso ya transferí la mitad de mis acciones personales a la fundación. Por eso contraté a un comité independiente para administrarla. Por eso le pedí a don Arturo que supervise que cada peso se use correctamente. Sacó documentos de su maletín y los puso sobre la mesa junto a la cama de Elena. Aquí está todo, dijo. Contratos, transferencias, estatutos de la fundación. Quiero que ustedes, las familias, sean parte de la junta directiva. Quiero que tengan poder real para decidir cómo se usa el dinero. Mercedes tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Sus ojos se agrandaron. Esto es millones, susurró. Es menos de lo que debía haber dado desde el principio, respondió Rodrigo. Pero es un comienzo. Elena cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo parecido a la paz en ellos. Tomás escribió en su carta que creía que eras un buen hombre en el fondo, dijo. Pasaste 23 años probando que estaba equivocado. Ahora tienes el resto de tu vida para probar que tenía razón. Rodrigo asintió, sin poder hablar. Pero que quede claro. Elena continuó con voz firme. El perdón no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el veneno del pasado destruya nuestro futuro. Y esa elección la hago por mí, no por ti. Entiendo, Rodrigo respondió. Y gracias. No merezco ni siquiera eso. Se dio la vuelta para irse, pero Valentina lo detuvo. Señor Santamaría, él se giró. Mi papá estaba equivocado sobre una cosa, dijo Valentina. Usted no es un buen hombre en el fondo. Fue un cobarde que tomó el camino fácil durante décadas, pero tal vez pueda convertirse en alguien mejor. Si realmente lo intenta. Voy a intentarlo, prometió Rodrigo. Cada día del resto de mi vida. Después de que se fue, las mujeres se quedaron en silencio por un largo momento. Finalmente, Carolina habló. ¿Creen que es genuino?, preguntó. ¿O es solo relaciones públicas? No lo sé, admitió Elena. Pero decidí que no voy a desperdiciar más energía tratando de leer su corazón. Voy a enfocarme en sanar el mío. Sofía se acercó a Valentina. Mi mamá me inscribió de vuelta en la escuela, dijo. Empiezo la próxima semana. ¿Nerviosa?, preguntó Valentina. Aterrorizada. Sofía sonrió por primera vez. Han pasado 2 años. Todos mis compañeros ya se graduaron. Voy a ser la mayor en mi clase. Pero vas a estar ahí, dijo Valentina. Eso es lo que importa. ¿Y tú?, preguntó Sofía.
Vas a volver a la escuela. Valentina miró a su madre, quien asintió con una sonrisa. Sí, respondió. Perdí casi un semestre cuidando a mamá, pero los maestros dijeron que puedo recuperar el trabajo. Y con mamá aquí, en tratamiento, puedo concentrarme en ser estudiante otra vez. Deberías. Elena tomó la mano de su hija. Deberías ser lo que siempre quisiste ser. Una niña, con preocupaciones de niña, no una guerrera cargando el peso del mundo. Pero eso es lo que me hiciste ser, dijo Valentina suavemente. Y estoy orgullosa de eso. Yo también. Elena apretó su mano. Pero ahora podemos descansar un poco. Los dos. Las visitantes comenzaron a despedirse. Cada una dejó pequeños regalos, abrazos, promesas de mantenerse en contacto. Mercedes dejó su número de teléfono. Carolina prometió que Sofía y Valentina podrían ser amigas de verdad, no solo unidas por tragedia. Y las otras mujeres hablaron sobre reuniones futuras, sobre mantener viva la memoria de sus seres queridos, sobre apoyarse mutuamente. Cuando finalmente se fueron, Valentina y Elena se quedaron solas nuevamente. El sol estaba bajando afuera, pintando el cielo de naranjas y rosas. Las sombras se alargaban en la habitación, pero era una oscuridad cálida, no amenazante. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elena después de un largo silencio. ¿Qué? Por primera vez en años. No siento miedo. Todavía tengo una enfermedad grave. Todavía podría morir. Pero no tengo miedo. ¿Por qué no? Porque sé que, pase lo que pase, tu padre finalmente puede descansar en paz. Su nombre está limpio. Su trabajo es reconocido. Y tú, mi amor, vas a estar bien. Tengas 16 o 20 o 40 años, vas a estar bien. Valentina se recostó junto a su madre en la cama, con cuidado de no desconectar ningún tubo o cable. Elena envolvió un brazo alrededor de ella, como solía hacer cuando Valentina era pequeña y tenía pesadillas. «Mamá», susurró Valentina, ¿crees que hicimos lo correcto? ¿Todo este dolor? ¿Toda esta lucha? ¿Valió la pena? Elena pensó durante un largo momento. «Mira por la ventana», dijo finalmente. Valentina miró. Afuera, en el jardín del hospital había una familia. Un padre jugaba con dos niños pequeños mientras la madre los observaba desde un banco. Eran completamente ajenos al drama que se había desarrollado pisos arriba. Eran simplemente felices. Esa familia, continuó Elena, probablemente nunca sabrá tu nombre. Nunca escuchará sobre Tomás o sobre lo que hiciste. Pero vivirán en un mundo que es un poquito más justo gracias a ti. Y algún día, tal vez, cuando enfrenten su propia injusticia, recordarán que alguien peleó, alguien ganó, y pensarán, si una niña de 15 años pudo cambiar las cosas, quizás yo también puedo. Valentina sintió lágrimas correr por su rostro. Así que sí, Elena besó la cabeza de su hija. Valió la pena. Cada lágrima, cada momento de miedo, cada vez que quisiste rendirte pero seguiste adelante. Todo valió la pena. Se quedaron así mientras el sol terminaba de ponerse. Madre e hija, sobrevivientes las dos, descansando en la luz dorada del atardecer. Y en algún lugar, en algún cielo que ninguna de ellas podía ver, pero ambas elegían creer, Tomás Rivera sonreía. Porque su familia estaba a salvo, su nombre estaba limpio, y su hija, su hermosa y valiente hija, había hecho lo que él nunca pudo. Había convertido el silencio en voz, la oscuridad en luz, y la injusticia en esperanza. No para una familia, sino para 17, y quién sabe cuántas más en el futuro. Porque la verdad, cuando finalmente se libera, no conoce límites. Se expande como ondas en agua, toca costas que nunca imaginaste, cambia vidas que nunca conociste. Y todo comenzó con una niña descalza que se negó a aceptar el silencio como respuesta.